le da o le muestra la importancia que le tiene a las cosas del Señor Jesús. Muy bien, iglesia, hablemos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, y leemos un versículo, es el versículo 11. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:11. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una vez más, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Tome su lugar, amada iglesia, y el Señor bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana, retén lo que tienes. Dígale a su vecino: retén lo que tienes. No lo pierda, dígale. Amén. Retén lo que tienes. Amén. Hay un dicho popular que dice: nadie sabe lo que tiene. Amén. Bueno, se puede en el dicho, ¿no, amada iglesia? Aleluya. Así es el dicho popular. Amén. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es una gran verdad. Amén. Es una gran realidad. Y esto se refiere a aquellos que han perdido o se han quedado llorando o lamentando porque no supieron retener o no supieron cuidar lo que tenían, y por ende pues lo perdieron. Amén. Ahora, una de las cosas importantes en la vida cristiana, una de las cosas importantes en la vida creyente, amada iglesia, es aprender a retener todo aquello que el Señor Jesús ha depositado en nosotros. Es algo importantísimo en la vida cristiana. Aprender a retener, aprender, amada iglesia, a guardar aquello que el Señor Jesús ha depositado en nosotros. Porque una cosa es recibir algo de Dios y otra cosa es retenerlo. Amén. Una cosa es recibir algo de Dios y otra cosa es retenerlo. Por eso yo puedo hablar en mi experiencia, y a lo largo de mi vida y ministerio me he dado cuenta, amada iglesia, de que son pocos los creyentes que retienen lo que el Señor ha puesto en ellos. Amén. En mi vida personal y en mi vida ministerial, porque no es mucho, pero bueno, he visto, amada iglesia, repito, a muchos creyentes que, hermanos amados, lastimosamente, repito, no retienen lo que el Señor ha puesto en ellos. Me he dado cuenta que muchos hermanos que se alegran por algún milagro que el Señor hizo en sus vidas, por un milagro que el Señor hizo en ellos, y cuando reciben ese milagro no aguantan, hermanos amados, el gozo de aquella obra realizada. No aguantan el gozo de lo que el Señor hizo en sus vidas. Y, hermanos amados, conforme, repito, va pasando el tiempo, ese gozo no le dura mucho. Mientras va pasando el tiempo, se va olvidando de lo recibido de parte del Señor, y el gozo, por ende, se va también terminando. Algo va a pasar en la vida de ese creyente que va a causar que pierda ese gozo. También hay creyentes, amada iglesia, que dan testimonio de cómo el Señor los rescató de donde se encontraban. Dan testimonio de cómo el Señor los sacó de esa vida mundana, de ese pecado, amén, de ese lodo cenagoso donde se encontraban, y cómo el Señor les dio salvación, cómo el Señor los rescató, cómo el Señor los restauró, cómo el Señor los levantó. Y están, hermanos, alegres y gozosos, felices, pero unos años después
amada iglesia, ¿qué pasa? Vuelven al mismo lugar de donde Dios los sacó. Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos creyentes no pueden retener lo que Dios les da? ¿Por qué estos creyentes no pueden retener lo que Dios les ha dado? Porque, amada iglesia, muchos creyentes son buenos para retener las malas costumbres. Amén. Muchos creyentes son buenos para retener sus antiguos caracteres. Muchos creyentes son buenos para retener los malos pensamientos, las malas palabras en su boca. No, eso sí lo retienen. Pero las cosas que el Señor nos ha dado, amada iglesia, a veces, repito, no las retenemos, no las cuidamos. Amén. Pero las cosas que Dios nos da, repito, muchas veces no. Por eso la amonestación de parte del Señor esta mañana para nosotros es: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Amén. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos de retener en nuestra vida? Número uno, amada iglesia, debemos de retener la libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Debemos de retener la libertad que el Señor nos ha dado. Si usted me acompaña a Juan en el capítulo 8 y el versículo 32, amén. Oigan lo que dice el Señor Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos hemos conocido la verdad? ¿Cómo se llama la verdad, iglesia? ¿Cómo se llama la verdad? Amén. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si usted ha conocido a Jesús, ha conocido la verdad. Amén. Y esa verdad nos ha hecho libres. Esa verdad nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Esa verdad nos ha sacado hermanos, de la esclavitud de la religiosidad. Esa libertad nos ha dado, hermanos amados, realmente lo que nosotros anhelábamos. Ahora somos libres, entonces debemos retener la libertad que Dios nos ha dado. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, hermanos amados, el pueblo salió contento, el pueblo salió gozoso, ya que no podían creer que después de 430 años de esclavitud, al fin eran libres. Amén. 430 años siendo sometidos a la esclavitud de Faraón, al yugo de Faraón y también a la esclavitud de los egipcios. El Señor los saca con mano poderosa por medio de Moisés. Y mientras ellos van saliendo de Egipto, amada iglesia, yo me los imagino que van gritando, van dando gracias al Señor, van cantando alabanzas, van danzando de gozo. Y se decían unos a otros: al fin somos libres, al fin tenemos libertad. Oh, tenemos un Dios grande y poderoso, tenemos un Dios maravilloso. Nos ha sacado de la esclavitud, nos ha sacado de Egipto. Amén. Y van marchando contentos, van marchando gozosos, van felices en su caminar. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la orilla del Mar Rojo? Amén. ¿Qué pasa cuando llegan a la orilla del Mar Rojo? Se les olvidó, amada iglesia, de donde Dios los había sacado. Amén. 430 años de esclavitud dejados atrás y añorados por el pueblo recién liberado. Oiga esto. Leemos en Éxodo el capítulo 14, amén, y el versículo 9. Éxodo 14, versículo 9, amén. Mire lo que dice. Dice: y cuando Faraón, amén, 9, siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí
que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: oiga, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Se da cuenta, iglesia? Amén. Se les acabó el gozo, se les acabó la alegría, se les acabó la felicidad. Vemos aquí en este pasaje que apenas acababan de salir de la esclavitud de 430 años y en un momento, por decirlo así, amada iglesia, ya estaban pensando en regresar de nuevo. Ya estaban pensando de regresar otra vez. En otras palabras, el gozo no les duró mucho tiempo. Amén, iglesia. Los creyentes que no han aprendido a retener lo que Dios les ha dado, nunca les durará nada. Amén. Lo voy a repetir nuevamente. Los creyentes que no han aprendido a retener lo que Dios les ha dado, nunca les va a durar nada. Por eso, ¿cómo podemos retener la libertad que Dios nos ha dado a nosotros, amada iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo podemos retener la libertad que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Sabe cómo, iglesia? Creyendo en las promesas de nuestro Señor Jesús. Creyendo en las promesas que el Señor nos ha dado, amada iglesia. Óigame, al pueblo de Israel ya el Señor, oiga bien, les había dicho que les daba una tierra donde fluía leche y miel. ¿Les prometió el Señor, sí o no? Amén. Esa era, hermano, por el motivo por el cual los sacaba de la esclavitud, para darles una tierra donde ellos fueran los herederos y también obtuvieran, hermanos, una bendición grande en esa tierra. La promesa del Señor ya se las había dado. Y Dios, amada iglesia, les demuestra una vez más su amor por ellos al abrir el mar rojo. Miren lo que dice el versículo 21. Amén. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Oiga bien, cuando nosotros le creemos a la promesa del Señor, Dios abre las puertas, Dios abre caminos, y si es necesario, Dios va a abrir el mar una vez más por nosotros, amada iglesia. Amén. El Señor les dijo que les iba a dar la tierra prometida, que les daba la tierra prometida. Amén. Y esa promesa, hermanos, no iba a faltar. Independientemente de lo que sucediera o pasara en el camino, la promesa del Señor era que iban a llegar a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? En el primer problema, el pueblo, ¿qué hace? ¿Qué hace en el primer problema el pueblo, amada iglesia? Se olvida de la promesa de Dios, se olvida de la presencia del Señor, y lo que comienzan es a renegar, a pelear, a enojarse con Dios y con Moisés, y decir: mejor regresémonos, mejor volvámonos, mejor sigamos en esclavitud. Y esto pasa muchas veces también en el pueblo de Dios. Amén. Dios ya nos dio su promesa, amada iglesia. Dios ya nos dio su palabra. El Señor ya nos dio su Espíritu Santo también. Amén. Y contra viento y marea y contra lo que sea, el Señor va a cumplir su palabra en nosotros. El Señor va a cumplir su promesa en nosotros. El Señor va a cumplir, amada iglesia, su promesa en nuestras vidas. Problemas siempre van a haber, dificultades siempre van a haber, oposición siempre va a haber, traición siempre va a haber. Y póngale lo que usted quiera, póngale lo que quiera, siempre vamos a tener. ¿Y cuál es el objetivo de todo eso, amada iglesia? Que hagamos lo que hizo el pueblo de Israel,
que comencemos a quejarnos, a renegarnos, a perder el tiempo en cosas que no tienen nada que ver y nos olvidemos del propósito para el cual el Señor nos ha llamado y nos ha traído a su reino, y es que nosotros también lleguemos a la tierra prometida que el Señor nos tiene. Amén, la eternidad con Él, amada iglesia. Pero ¿qué pasa? Dije una vez más, el pueblo comenzó a renegar, comenzó a pelear, amén, y querer volver atrás. Pero el Señor una vez más les muestra su amor, les muestra su misericordia y les muestra su fidelidad. Y les abre el mar rojo. Vaya, pasen mis hijos, amén. Sigan su camino, sigan avanzando, sigan a la tierra prometida, amén. Pero mire lo que dice el versículo 31, ese mismo capítulo. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Amén. Fue tan grande el milagro nunca visto que el pueblo, dice, temió a Dios y le creyeron a Él y le creyeron a Moisés. Nuevamente el pueblo se regocijó tanto, amada iglesia, que alabaron a Dios en gran manera. ¿Ven? Y ahí está el capítulo 15. Es el cántico de Moisés. Amén. Cuando Moisés comienza a cantarle al Señor, y dice que María, su hermana, y las mujeres danzaban, amén, amada iglesia, y hacían fiesta por ese milagro que acababan de ver, como el Señor abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco, alabando al Señor, glorificando al Señor, dándole la gloria a Él. Amén. Pero nuevamente, amada iglesia, el gozo no le duró mucho tiempo. Amén. Porque tuvieron sed llegando a Mara y allí volvieron a murmurar. Capítulo 15, versículo 22. Mire, después de que están cantando, después de que están danzando, después de que están alabando al Señor, mire lo que dice. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron, dice, 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué dice iglesia? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Amén. ¿Se da cuenta usted, amada iglesia, que cada vez que Israel encontraba un problema, ¿qué es lo que hacían? Murmuraban. Cada vez que encontraban una situación difícil, ¿qué es lo que pensaban? Regresar atrás. Amada iglesia, cuidado. Amén. Cuidado, amada iglesia. Así dice hermano Rafael, va. Cuidado, iglesia. Amén. Cuidado. Veámoslo de ejemplo para nosotros hoy también. Porque eso es lo que sucede, amada iglesia, cuando es cierto, cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos el poder de Dios, cuando vemos el respaldo de Dios, tenemos gozo, tenemos alegría y tenemos deseo de seguir adelante, tenemos deseo de continuar adelante. Pero ¿qué pasa cuando vienen los problemas? Amén. ¿Qué pasa cuando le vienen las dificultades y los obstáculos a su vida? ¿Qué pasa cuando no está yendo bien? ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que piensa? Amén, amada iglesia. ¿Piensa en regresar atrás? ¿Piensa en volver atrás? ¿O piensa que aún en medio del problema el Señor le puede dar la victoria y usted va a seguir alabando y usted va a seguir glorificando y usted va a seguir exaltando el nombre del Señor, amada iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Veamos este ejemplo, amada iglesia. Amén. Así como el pueblo de Israel, repito, hoy en día hay muchos creyentes que ven la mano de Dios en su vida. El Señor los sana, el Señor los bendice, el Señor los levanta de una vida sin esperanza, los libra de las garras de Satanás. Eran simples esclavos del pecado en el mundo, sus vidas estaban acabadas y sin futuro, amada iglesia. Muchos estábamos desahuciados por el mundo, abandonados por la sociedad, dejados por la familia, pero Jesús vino y les dio una nueva vida. Jesús vino y los rescató del lodo cenagoso y le mostró su gran poder, salvándolos, rescatándolos. Amén, amada iglesia.
Cuando nadie daba nada por ti, el Señor dio todo por ti. Cuando nadie apostaba nada por ti, el Señor apostó todo por ti. Cuando nadie te amaba, el Señor te amó. Aleluya. Cuando todos te despreciaban, el Señor te seguía amando. Amén. Y con su sacrificio en la cruz del Calvario, al entregar su vida por cada uno de nosotros, no importando la condición en que estábamos, el Señor murió por nosotros. Entregó su sangre preciosa por nosotros, amada iglesia. Amén. Y allí nos mostró su amor, allí nos mostró su misericordia, allí nos mostró su gracia y allí nos mostró su gran poder. Pero ¿sabe lo que me da tristeza? Que sabiendo todo eso, sabiendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, sabiendo el amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros, sabiendo la misericordia que el Señor tiene por cada uno de nosotros, y aún con todo eso, sabiendo todo eso, hay creyentes que por una mala mirada que le hagan, porque el pastor u otro hermano no lo saludó, porque el diácono o la diaconisa le dice que se siente en la silla de delante y él no quiere, basta con eso para que se vayan de la iglesia. Basta con eso para que ya no vuelvan a venir. Basta con eso para que dejen al Señor. Pero lo más triste es que se olvidan todo lo bueno que el Señor Jesús ha hecho por ellos. Amén, iglesia. Usted puede creer que es broma, pero es verdad. Usted puede creer que es broma, pero es cierto, aunque usted no lo crea. Así es el programa, ¿verdad? Aunque usted no lo crea. Hay creyentes que por una sencilla cosa dejan al Señor Jesús. Hay creyentes, amada iglesia, que por una cosa nada dejan al Señor Jesús y se olvidan de todo lo que el Señor ha hecho en ellos y con ellos. ¿Y sabe por qué son así, amada iglesia? ¿Sabe por qué? Porque ellos son libres por fuera, pero por dentro, en su corazón, siguen siendo esclavos. Y siguen añorando su pasado. Amén. Y así como el pueblo de Israel vivía diciendo: mejor estábamos en Egipto, allá por lo menos teníamos comida, allá esto y lo otro. Vivían añorando el pasado, vivían añorando la esclavitud, vivían añorando Egipto. Así muchos creyentes viven añorando al mundo, aunque no digan amén. No han salido totalmente del mundo, tienen algo agarrado allá todavía. Amén, amada iglesia. Y están esperando la oportunidad para regresar y para volver. Son libres con mente de esclavos. Amén. Hay gente que se acostumbra a la esclavitud. Hay gente que le gusta la mala vida. Amén. Le gusta vivir de esa manera. Pero iglesia, si a ti el Señor te ha hecho libre, si a ti el Señor te ha hecho libre, si a ti el Señor te ha hecho libre, disfruta de tu libertad, goza de tu libertad y sé verdaderamente libre. Amén. No permitas que el enemigo te agarre nuevamente y te lleve a la esclavitud. No permitas que Satanás te vuelva a llevar al mundo. No permitas, hermano amado, que él vuelva a poner el yugo de su esclavitud sobre tu vida. Recuerda que él ha venido para matar, robar y destruir. Pero el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso no permitas, amada iglesia, que el enemigo te quiera hacer volver atrás. No permitas que el enemigo te quiera hacer regresar al pasado. No, iglesia, disfruta de tu libertad. Por eso lo importante de este punto, hermanos amados, es que tenemos que aprender a retener la libertad con que Jesús nos ha hecho libres. Retener la libertad con la que Jesús nos ha hecho libres. No importando las circunstancias que vengan contra nosotros, no podemos volver a esclavizarnos por nada de este mundo. Somos libres porque el Señor Jesús nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres esta mañana, amada iglesia? Disfrute de su libertad, goce de su libertad, pero sobre todo retenga su libertad. Que nadie te la robe,
Que nadie te la quite, que nadie te vuelva a la esclavitud. Amén. Porque una cosa es decir yo soy libre y otra cosa es ser libre. Amén. Yo me gozo cuando mi hermano Edwin y mi hermano Mauricio cantan aquí: libre, yo soy libre. Amén. Las cadenas del pecado han sido libre. Yo soy libre para he vencido al enemigo por el nombre de Jesús. Yo soy libre. ¿Cuántos somos libres, iglesia? Pero una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. Aleluya. Sí, porque podemos cantar gozosos, alegres y felices, pero a la hora, todavía no, ¿verdad? Amén, iglesia. Dígale a su vecino: disfrute de su libertad. Jesús te ha hecho libre, dígaselo. Número 2, debemos retener la fe que Dios nos ha dado. Número 1, debemos retener la libertad que Dios nos ha dado. Número 2, debemos retener la fe que Dios nos ha dado. Vaya conmigo al libro de Efesios, carta o epístola de Efesios, capítulo 2, amén, y versículo 8. Efesios capítulo 2, amén, y versículo 8. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos. Oiga, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. El Señor Jesús pasó 3 años y medio con 12 hombres que eran sus discípulos. Oiga, 3 años y medio Jesús pasó, hermanos, enseñándoles, discipulándolos a estos 12 hombres. Y siempre que Él les hablaba, les encargaba: tened fe. Amén. Les decía siempre: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Hombres de poca fe. ¿Por qué? Nota usted, esa es la palabra clave. Fe, diga conmigo: fe. Porque Jesús quería que sus discípulos tuvieran fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es indispensable en la vida cristiana. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. E iba a llegar el momento en que los discípulos ya no iban a ver a su maestro. Iba a llegar el momento en que Jesús se iba a ir, se iba a apartar de ellos. Y era indispensable e importante que sus discípulos continuaran a través de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por eso Jesús insistía en sus discípulos: tengan fe, tengan fe, tengan fe. Y muchas veces los probó. Muchas veces los probó. Lastimosamente reprobaron en ese momento porque todavía estaban aprendiendo. ¿Ven? Los momentos que Jesús los probaba, fallaron, amada iglesia. Por eso Jesús decía: hombres de poca fe. A menos que no sé si les jalaba las orejas o el pelo. Pero hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué teméis? Pero Jesús estaba, repito, instruyéndolos en la fe. Porque la fe es indispensable para creer en el Señor Jesús. La fe es indispensable para la salvación. La fe es indispensable en el reino de Dios. Por eso, cuando el creyente viene por primera vez al Señor, oiga bien, cuando el creyente viene por primera vez al Señor o está viviendo en su primer amor, tiene una fe grande. Amén. Tiene una fe tan grande el creyente o la creyente que le puede decir a una montaña: quítate de mi camino, y la montaña le va a obedecer. Aleluya. Amén. La montaña se va a quitar por la fe de esta mujer, por la fe de este hombre, porque tienen una gran fe.
andan tan contentos de haber sido salvos y perdonados que comparten su fe con sus vecinos, con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares. Le cuentan lo que les ha acontecido, lo que ha pasado. Pero para muchos es tan fácil perder esa fe en un momento. Perder esa fe ante un problema, ante una situación difícil. Es tan fácil. ¿Por qué? Porque no retienen esa fe, no guardan esa fe. Pregunto, ¿qué hubiese pasado con el patriarca Abraham cuando el Señor le pidió a su hijo? ¿Qué hubiera pasado con Abraham cuando el Señor le pidió a su único hijo, el primogénito? ¿Qué hubiese pasado? Amén. Cuando se le dice, Señor, Abraham, quiero a tu hijo, sacrifícamelo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios con Abraham? Estaba probando su corazón. Porque en el tiempo de Abraham era normal que los padres ofrecieran sus hijos a los ídolos. ¿Amén? A los dioses paganos. Era normal que los padres, ofrecieran a sus hijos. Los quemaban vivos, los sacrificaban. Entonces dijo el Señor, voy a probar el corazón de Abraham. Si esta gente que es incrédula, si esta gente que es pagana, si esta gente, amén, que es idólatra, hace eso con sus dioses, voy a probar el corazón de Abraham yo. Amén, iglesia. Y Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, sacrifícame a tu hijo, dame a tu hijo. Amén. Pero Señor, y en la promesa que tú me diste, amén. Pero Señor, ¿cuánto tiempo esperé por mi hijo Isaac? Señor, pero si es mi único hijo, Señor. No, iglesia. ¿Qué hizo Abraham? Génesis capítulo 22. Acompáñenme. Génesis 22, 1. Dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe usted lo que significa holocausto? Holocausto significa totalmente quemado. En el templo o en el tabernáculo se ofrecían sacrificios, se ofrecían holocaustos, sacrificios y holocaustos. Cuando alguien llevaba un becerro, una oveja, un cabrito, un carnero, amén, ese animalito era muerto. El sacerdote lo primero que hacía era incrustar su cuchillo sobre ese animalito, y cuando derramaba su sangre, esa era la expiación que hacía en el oferente. Esa sangre derramada era, hermano, un oferente, era una sangre de expiación, amén, en vez del oferente. El animalito moría en vez del hombre que ofrecía el sacrificio. Luego este animalito ya muerto era puesto en el altar del sacrificio, amén, y entonces ese animalito comenzaba a consumirse, y se consumía todo, amén, y ese olor que subía era el olor fragante ante la presencia del Señor. Pero ese animalito se consumía todo, no quedaba nada. Por eso se llamaba holocausto, que significa totalmente quemado. ¿Y qué es lo que dice el Señor a Abraham? ¿Qué le dice el Señor a Abraham? Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes, y que yo te diré. Oiga, pero el 3. Y Abraham, ¿qué dice, iglesia? Se levantó muy de mañana. Ay. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aleluya. Abraham se levantó de mañana. ¿Para qué, iglesia? Para obedecer al Señor. Cualquiera de nosotros, lo que hubiéramos hecho es haber reprendido al diablo. El Señor te reprenda, diablo. Esa voz no es tuya, esa voz es del enemigo, me quiere quitar lo que yo tengo. Aleluya. ¿Verdad que sí? Hubieran comenzado a reprender a Satanás. Amén.
Sin saber que es Dios el que estaba hablando. Pero ¿qué dice la palabra? Abraham obedeció. Y no solo obedeció, sino que accionó. Y se levantó de mañana para, ¿qué dice, iglesia? Se levantó de mañana, ¿para qué? Para llevar a su hijo al sacrificio. Amén. Dios me prometió que este hijo es mi heredero. Él me lo dio. Ah, sí, Señor. Pero no es posible que hoy me lo estés pidiendo. Señor, tú sabes cuánto esperé por este muchacho. Señor, tú sabes cuánta fe le puse a esto, Señor. Tú sabes, ay, y comenzó ahí. No, ¿verdad que no, iglesia? Amén. ¿Qué hizo Abraham? Diga conmigo, obedeció. Y la clave de esto está en el versículo 5. Leamos el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Oiga lo que dijo, iglesia. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Oiga esta palabra clave. Y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. ¿Y qué dice, iglesia? Y volveremos. Aleluya. ¿Se da cuenta la fe, amada iglesia? La fe habla de las cosas que no son. Porque supuestamente iba a sacrificarlo. O sea, el muchacho iba a quedar allá muerto. Pero ¿qué dice Abraham aquí? Y yo y el muchacho volveremos a vosotros. Esta es la primera confesión de fe de Abraham. Ahora mire el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Isaac sabía a lo que iban a ese lugar. Isaac sabía que iban a hacer un sacrificio. Isaac sabía que alguien, amén, o un animalito iba a morir en ese lugar. Amén. Mas no sabía que era él. Por eso le pregunta: Padre, es aquí la leña y el fuego, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ven? Pero mire la segunda confesión de fe de Abraham. Está en el versículo 8, léelo. Y respondió Abraham: oiga, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué le parece esta confesión de fe, amada iglesia? Amén. Dios se proveerá de cordero. Palabra de fe. Ahora yo pregunto esta mañana a los que somos padres de familia. Amén. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a entregar a un hijo en sacrificio a Dios? Mire cuántas manos levantadas. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar un hijo de sacrificio al Señor, amada iglesia? Amén. Bueno, por ese silencio se proclama nadie, ¿verdad? Aleluya. No estaríamos dispuestos a hacer tan grande sacrificio, no. Si muchas veces una pequeña prueba nos roba la paz. Si muchas veces un pequeño problema nos quita el deseo de venir a la iglesia. Si muchas veces medio problema y ya quiere darse por vencido. Háblanos, Señor. Y si nos pidiera cosas grandes el Señor, amada iglesia, si nos pidiera cosas más imposibles, ¿cuánto estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Y por qué? Porque nos falta la fe. Porque nos falta la fe. Amén, iglesia. Abraham estaba seguro de que Dios no le iba a fallar. Amén. Abraham estaba seguro que el Señor no le iba a fallar. ¿Y por qué digo esto? Por la primera confesión que él hizo. La primera confesión que él hizo: yo y el muchacho iremos y volveremos a vosotros. Y lo ratifica, amada iglesia. Amén. Y lo reafirma cuando confiesa la segunda: Dios se proveerá de cordero. Lo que él está diciendo es: mi hijo no será el cordero, mi hijo no será el sacrificio. No, Dios se proveerá de cordero.
Amada iglesia, míreme, yo creo que aún, amén, póngase en el lugar de Abraham. Usted que es padre de familia, póngase en el lugar de Abraham. Pone su altar, pone la leña, amén, pone todo, amén, y agarra el hijo, amén. Isaac, tú eres el sacrificio. Ay, papá, ven para acá, mi hijo. Pero era un hijo obediente, no salió corriendo, ¿eh? Era un hijo obediente, no salió corriendo, amén, sino que le dijo, bueno, vamos a hacer lo que el Señor te pide. Imagínese usted, Abraham agarra a su hijo, lo acuesta sobre el sacrificio, amén, lo acuesta sobre la leña. Y yo me imagino a Abraham, amada iglesia, aún estando con el cuchillo, amén, en la mano, y a punto de clavárselo en el pecho a su hijo. Él decía, Dios se proveerá de cordero, Dios se proveerá de cordero. Mi hijo no va a ser el sacrificio, Dios se proveerá de cordero, amén. Y al ver Abraham, al ver el Señor la fe de Abraham, mire el versículo 12, léalo conmigo. Y cuando Abraham iba a extender su cuchillo, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes al Señor. Aleluya. Ya conozco que temes al Señor. Ya sé que amas al Señor. Ya sé que obedeces al Señor. Amén. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, oiga, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios se proveerá de cordero. Aleluya, aleluya. Dios se proveerá de cordero. ¿Se da cuenta, iglesia? Iglesia, retén lo que tienes. Dios ha puesto fe en tu corazón. Dios ha puesto fe en tu vida, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Retén lo que tienes, no desmayes, confía en el Señor. No pongas tu mirada en las circunstancias, no pongas tu mirada en los problemas, no pongas tu mirada en las adversidades que puedas estar viviendo hoy. Pon tu mirada en el Señor Jesús, pon tu mirada en aquel que te llamó, y Él cumplirá su propósito y su promesa en ti, porque lo que Él promete, lo cumple. Solamente retén tu fe y créele al Señor Jesús, y Él lo va a hacer. Y si tu fe te alcanza, habla palabras de fe esta mañana. Declara tu victoria en el nombre de Jesús. Habla lo que quieres ver esta mañana. Declara lo que quieres ver esta mañana. ¿Ven? Solo la fe nos ayudará a persistir a pesar de las dificultades, los obstáculos, pruebas y luchas de la vida. Dígale a su vecino, retenga su fe. Y número 3 y último, amada iglesia. Número 3 y último, debemos retener la salvación que Dios nos ha dado. Número 1, debemos retener la libertad. Número 2, debemos retener la fe. Y número 3, debemos retener la salvación que Dios nos ha dado. Acompáñeme a la carta a los Hebreos, en su capítulo 2 y versículo 3. Hebreos 2:3, y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dijimos al principio de la prédica que retener es cuidar. Amén. Retener es cuidar, es mantener. Retener es cuidar. Y lo contrario a cuidar es, ¿qué es lo contrario a cuidar? Descuidar. Amén. Amén, así es. Lo contrario a cuidar es descuidar.
Y aquí dice, oiga lo que dice el escritor: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Los que estuvieron el domingo en la tarde prediqué sobre eso, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el tema del mensaje? Aleluya. Ya no vinieron, dice. No descuides o no descuidemos nuestra salvación. Ese fue el tema del mensaje pasado en la tarde. No descuidemos nuestra salvación. Y aquí el escritor dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque un mal demasiado común que hay en nosotros, los cristianos, los creyentes, es poner mucho cuidado, preocuparnos tanto por las cosas materiales. Amén. Y aunque no digan amén, amén. Amén. Aún en las más insignificantes. ¿Por qué nosotros los creyentes, amada iglesia, sabiendo que no somos de esta tierra, sabiendo que no somos de este mundo, sabiendo que este no es nuestro hogar, sabiendo que aquí no reinar, aquí no será la vida eterna, sabiendo, hermanos amados, que todo lo que aquí hay se va a terminar, se va a acabar? ¿Por qué nosotros los creyentes, sabiendo todo esto, por qué le damos tanta importancia a las cosas materiales? Amén. Aún en las más insignificantes, y nos descuidamos de las que realmente importan y de valor. Amén. Pregunto esta mañana: ¿cuántos han sido salvos por el Señor Jesús? ¿Estás seguro de eso? ¿Cuántos han sido salvos por el Señor Jesús? Amén, gloria a Dios. Ahora la pregunta: ¿ha cuidado su salvación con esmero y pasión para no perderla? ¿Está cuidando su salvación con esmero y entrega, pasión para no perder? Porque la salvación se pierde. Amén, se puede perder. Por ahí hay una organización, me refiero, salvo siempre salvo, ¿verdad? Haga lo que quiera y usted siempre salvo. Viva como quiera y usted siempre salvo. A ver, ¿dónde encontraron eso? Es engaño. Pero la salvación se pierde. ¿Ven? Y ahí está, ahí el versículo que iniciamos, como decía: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque si tú te descuidas, vendrá otro. Bueno, hay un coro que así dice, ¿verdad? No me recuerdo ahorita, pero así dice el coro. Amén. Otro vendrá y algo así dice. Pero amada iglesia, ¿qué pasa? La salvación se pierde. Pero la pregunta esta mañana: de los que estamos seguros que somos salvos, ¿cuántos estamos cuidando nuestra salvación con esmero y pasión para que no la perdamos? Mire cómo dice el apóstol Pablo al referirse a la salvación. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: una salvación es que mire, para Pablo eso era algo grande, hermano. Para Pablo, hermano, el evangelio, Jesús, el reino de Dios era algo grande. Y usted sabe y conoce el testimonio de Pablo. Usted conoce y sabe la vida de Pablo. Quién era, lo que él tenía, lo que él hacía. Amén. ¿Por qué se llamaba Saulo, pues? ¿Qué significa Saulo? Grande. ¿Y por qué este hombre era todo lo que era, hacía todo lo que hacía, tenía todo lo que tenía, podía todo lo que podía? Pero cuando él conoce al Señor Jesús, cuando Jesús se lo encuentra a él, amén, porque él no encontró a Jesús, Jesús lo encontró a él, porque Jesús no estaba perdido, Pablo andaba perdido, ¿verdad? Muchas veces decimos: cuando encontré al Señor. No, el Señor se encontró a ti, porque el Señor no era perdido, el perdido éramos nosotros. Entonces el Señor nos encontró a nosotros. El Señor se nos atravesó en el camino, amén, iglesia. Y como a Pablo nadie le podía poner paro, y como a Saulo nadie lo podía poner quieto, tuvo que ser el más grande el que lo tenía que poner quieto. Amén. Tuvo que ser el más grande el que lo tenía que poner en el suelo. Amén.
Entonces, cuando Saulo conoce al Señor Jesús y por ende se convierte en Pablo, amén, ¿qué dice Pablo? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Amén? Y comienza Pablo, hermano, esa experiencia personal con el Señor, amén. Y para Pablo la salvación, Jesús, el nombre de Jesús era lo más grande. Por eso él siempre habla en grande y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Pero tal vez para muchos ya no sea tan grande. Amén. Porque quizás la palabra salvación se escuche con tanta frecuencia en predicaciones, en enseñanzas, en sermones, que en muchos de nosotros ya no provoca emoción esa palabra. Ya no provoca gozo, ya no provoca esperanza en nosotros, amada iglesia. De tanto decirse esa palabra, pierde su significado original, su incalculable importancia. Predicando el domingo pasado acerca de esto, dije que muchas veces nosotros en las iglesias, que todavía, hermano, cuando da un testimonio, cuando da, hermano, una acción de gracias, casi todos testificamos por algo que hemos recibido material. Se hacen convivios por cosas materiales. Se pagan programas por cosas materiales. Hacen esto por cosas materiales. Porque el Señor me dio un trabajo, porque el Señor me dio una casa, porque el Señor me permitió cumplir un año, porque esto y lo otro. Pero yo poco escucho, sí, gracias Señor porque me has salvado. Gracias porque entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias Señor porque me diste una salvación tan grande. Ya se escucha poco. Y muchas veces hasta somos desagradecidos con el Señor por esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Salvación se deriva del verbo salvar, que significa librar de un gran peligro a alguien o algo. Eso es salvación. Aquella persona, aquel que haya sido salvo literalmente de una casa en llamas, aquel que ha sido salvo literalmente de ahogarse en un río, en el mar o en una piscina, aquel que haya sido salvado literalmente o haya sido sacado de entre los escombros de un vehículo en un accidente, entiende cuán grande es la salvación. Amén. Esa persona sabe lo que significa salvación. Amén. Y no solo eso, ¿sabe qué? Cuando es salvado, cuando es rescatado, cuando es ayudado, su agradecimiento es eterno. Vive en una eterna gratitud. Amén. Todos los días reconoce eso. Todos los días da gracias por eso. Porque entiende lo que significa salvación. Hemos hablado de ese ejemplo que ponía el pastor Girón, que dio goce y de grata recordación. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor Girón de aquel náufrago? Amén. Y muchos de ustedes ya lo han escuchado, ¿verdad que sí? Pues para los que no han escuchado les voy a contar. Amén, ese náufrago, amén, amada iglesia, que quedó allá varado adentro del mar. Un pescador humilde que andaba en su lancha, en su lanchita, amén, pescando allá adentro del mar. De repente la tormenta, la lluvia y vino y le dio vuelta a su embarcación. Y el pobre quedó allá en alta mar, allá muy adentro del mar, con su barca hundida. Como pudo, logró agarrar algo para estar adentro del mar. Y pasaban los días y nadie lo rescataba, nadie lo salvaba. Y este hombre se estaba muriendo porque no comía, no hacía nada, solo estaba allí ya en sus últimos momentos. Amén. Cuando de repente a lo lejos escuchó un buque, un barco, amén, de esos que entran allá adentro y hacen un ruido con su pito. Y este hombre apenas escuchó, amén, y como pudo, amén, con su último esfuerzo levantó su mano. Y alguien en el barco lo vio, amén. Alguien ahí en el barco lo vio, amén. Y llegaron cerca y le tiraron sus salvavidas. Y este hombre se aferró al salvavidas y lo sacaron del agua, lo rescataron. Amén.
Y cuando ya estaba más o menos, lo llevaron a la orilla de la playa y lo dejaron a ese hombre allí, sano y salvo. Pero oiga bien, este hombre, de los que viven allí en el mar, cerca del mar, ¿ven? Pero este hombre todas las mañanas, oiga, todas las mañanas él iba y se acercaba al mar. Y no importaba cuál barco pasaba, no era el que lo había salvado, era otro barco. Pero este hombre, cuando miraba ese barco, comenzaba a levantar su mano y decía: gracias, gracias porque me salvaron, gracias porque me rescataron, gracias porque no me dejaron morir, gracias. Y todos los días iba a dar gracias a los barcos que pasaban ahí, porque ese hombre estaba agradecido porque lo salvaron, porque esa es la salvación, amada iglesia. Eso es precisamente lo que el Señor Jesús hizo con cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor hizo con usted y conmigo. El Señor nos salvó, el Señor nos rescató, el Señor, amada iglesia, nos dio vida eterna, nos salvó de la condenación eterna, de una muerte eterna en el lago de fuego. Cuando usted y yo estábamos perdidos, cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando nadie daba nada por nosotros, el Señor lo dio todo por nosotros. El Señor Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, lo dio todo, murió por nosotros, tomó nuestro lugar, nos rescató, nos salvó. No sé si alguien está agradecido por eso esta mañana, amada iglesia. Él pagó nuestra salvación en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Cuando estábamos condenados a una eternidad en el lago de fuego, cuando estábamos condenados a una eternidad de sufrimiento, Jesús nos salvó, Jesús nos rescató. Amén. Somos salvos, iglesia. Gócese en la salvación que el Señor le ha entregado. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, o sea, no es por lo que yo haga, no es por mis obras. Yo no soy salvo por mis obras. Hago obras porque soy salvo, pero no hago obras para ser salvo. No soy salvo por lo que yo haga o deje de hacer. No soy salvo por eso. Por gracia sois salvo, y esto no de vosotros, sino que es un don, es un regalo, es un favor que el Señor nos ha hecho. Seamos agradecidos, iglesia. Amén. Por eso dice la palabra, amada iglesia, oiga, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, amada iglesia? No se puede. Por eso usted y yo tenemos que ser agradecidos. Tenemos que tener gratitud. Tenemos que vivir, amada iglesia, en agradecimiento todos los días, todos los días. Cuando usted se despierte, dígale: Señor, gracias por mi salvación, gracias porque me has hecho salvo. Eso que sea su primer agradecimiento cada mañana. Amén. Ahora, ¿cómo piensa escapar usted de las consecuencias si descuida, si no retiene esa salvación tan grande? Descuidarla es despreciarla, es tenerla por poca cosa. Descuidarla es volver a estar en el lugar peligroso de donde el Señor nos rescató. Descuidarla es perderla, y el Señor no quiere que nadie pierda. Por eso Él dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Amén. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Iglesia, el Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. Y hoy más que nunca debemos estar cuidando, reteniendo nuestra salvación. ¿Por qué? Pregunto, ¿de qué vale tanto esfuerzo? ¿De qué vale tanto sacrificio? ¿De qué valen tantos años en el camino del Señor? Estoy hablando con gente que tiene ya un buen tiempo de estar en el camino del Señor. Estoy hablando con gente que tiene ya un tiempo de estar perseverando. Estoy hablando con gente que tiene un tiempo ya, hermano, de haber conocido al Señor. Gente de 50, 40, 30, 20, 25, 15 años. Yo le pregunto esta mañana: ¿de qué vale ese esfuerzo que usted ha hecho durante esos años?
¿De qué vale tanto sacrificio? ¿De qué vale abstenerse de tantas cosas en este mundo? ¿De qué vale tantos años en el camino del Señor si en un momento descuidas y pierdes la salvación? ¿No te has puesto a pensar en eso, iglesia? ¿Ve? Mire, lastimosamente hay mucha gente que ha perdido su salvación así. Perseveraron mucho tiempo, se mantuvieron firmes mucho tiempo, estuvieron en el camino y fueron buenos cristianos, fueron buenos creyentes, fueron buenos hermanos, fieles, pero lastimosamente descuidaron su salvación. Amén. Y perdieron su salvación. Y si el Señor viene hoy, se quedan a la gran tribulación. Pero fueron 50 años cristianos, pero fueron 20 años cristianos, pero perseveraron 15 años. Pero ¿de qué sirve todo eso si en un momento lo descuida, no lo retiene y lo pierde? Amén. Iglesia, el Señor viene pronto. Debemos cuidar nuestra salvación, que nadie te la robe, que nadie te la quite. Mateo 24, del versículo 3 al versículo 13, el Señor Jesús nos habla de las señales antes de que Él venga por la iglesia. Oiga bien, Mateo 24, 3 al 13 nos habla de las señales que el Señor dejó para esta generación, para los que estamos ahora. Que cuando viéramos esto, y lo estamos viendo, amada iglesia, el que no ve es porque no quiere, no es porque sea ciego, sino es porque no quiere. El que no ve lo que está pasando en el mundo ahora, amén, es porque no quiere. Pero lo que está pasando en el mundo ahora mismo es lo que el Señor predijo y profetizó de lo que iba a suceder antes de que el Señor aparezca en las nubes por su iglesia y la iglesia sea arrebatada. Terremotos, hambres, pestes, virus, amén, guerras, el clima todo cruzado. Todo esto, hermano, es señales de lo que el Señor nos dijo. Amén. Y esto que usted lee aquí como una profecía, esto que usted lee aquí como una profecía que el Señor dio hace más de 2000 años atrás para sus discípulos, esto es el tiempo que estamos viviendo. Lo que a mí me dice que la palabra de Dios se cumple. Lo que a mí me dice que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Lo que a mí me dice que esta palabra no miente. Porque Jesús se lo dijo a sus discípulos, pero nosotros lo estamos viviendo. Entonces este es el tiempo que estamos viviendo. Tiempos peligrosos y decisivos. Tiempos de conflictos y luchas constantes que la iglesia tiene contra el mundo, contra el diablo y contra la carne. La iglesia del Señor. Todo esto, lo que trata en nosotros, hermanos amados, escúcheme, es enfriarnos en nuestra vida espiritual. Amén. Lo que tratan es de robar nuestro amor por el Señor Jesús. Por eso, mi hermano, mi hermana, retén lo que tienes.